Diseño Industrial Argentino. FB Ferrum. Yo no tengo mochila, yo no tengo pasado. Hugo Kogan, diseñador industrial. Yo creo que hay mucho para hacer. Es uno de los diseñadores más importantes y prolíficos de Argentina. La gente es el eje central del diseño. Entre sus cientos de trabajos, el Magiclick se ha convertido en un verdadero ícono del diseño industrial argentino. Por alguna razón, como pasó con este, la gente se ocupa de que no te olvides nunca. Recibió 2 diplomas al mérito CONEX. Su nombre integra el fichero permanente de diseñadores del Centro de Creación Industrial de Pompidou, en París. Actualmente es consultor de empresas nacionales e internacionales de organismos como el Centro Metropolitano de Diseño y jurado del programa Innovar. Y eso viví haciendo toda mi vida, cruzando la línea. Cruzando la línea con Hugo Kogan. Soy Hugo Kogan y me ocupo del diseño hace alrededor de 50 años. Desde muy chico yo fui escultor. Yo ya venía tiempo atrás diseñando sin saber lo que hacía. Y tuve la suerte de caer en una empresa que en aquella época se llamaba Philips Argentina, en donde me enseñaron lo que era el diseño. Philips Argentina publicó un aviso en un diario que pedían estudiantes de último curso de arquitectura y yo estaba en primer año de arquitectura. Y entonces dije, ¿por qué no? Y entonces me presenté. Me llega un llamado telefónico y me dice, mire, lo hemos seleccionado a usted. Un año después me dice, ¿vos sabés por qué te elegimos nosotros? ¿Viste los formularios que vos tenías que llenar? Sí. Bueno, esos formularios los diseñó algún tarado. Dice, porque tenía una listita así, para llenar había un escalón así. Y vos escribiste de borde a borde, te pasaste por encima de todos los textos. Y eso fue lo que nos decidió. Y eso viví haciendo toda mi vida. Es decir, descompaginando todo lo que está compaginado. Cruzando la línea. Es una profesión absolutamente enriquecedora y pasional. Es tanta la variedad de situaciones con las que te enfrentás que te obligan a estar permanentemente aprendiendo. Si vos sabés escuchar, si vos sabés oír, si vos prestas atención a lo que te dicen, aprendés siempre. Lo que aprendes, por otro lado, sinergiza todo el conocimiento, porque va sumándole a tu conocimiento otros temas, otras cosas, otros materiales, otras formas de diseñar, otras formas de pensar. Tenés que mantenerte actualizado con las tecnologías, con las materias primas, con los materiales, con los procedimientos, con las formas de producción. La gente es el eje central del diseño. Es decir, tenés que conocer el perfil con la mayor exactitud posible de quiénes son las personas que se van a ver beneficiadas o sufrirán los resultados de tu diseño. Los cambios importantes se dieron siempre a partir de cambios tecnológicos y sobre la tecnología se monta habitualmente el diseño. En 1967 yo era gerente del departamento de diseño de una empresa que se llamaba Aurora. Esta empresa tenía un dueño que era un tipo de avanzada. Japón encontró un aparatito así que presionándolo hacía una chispa. Y averiguó y lo usaban para poner en las cocinas. Entonces lo trajo. Yo estuve jugueteando con eso y se me ocurrió, digo, pero esto es un maravilloso encendedor para las cocinas, autónomo, independiente de las cosas. Entonces diseñé uno antes de hacer la propuesta, que es este. Este que tengo acá era de la abuela de mi hija Alejandra y lo usó durante 40 años. Y lo hice pulir nada más. ¿Y qué vino a modificar esto? En aquella época, vos querías encender la cocina, fósforo, ranchera. Y era lo único que había. Sacabas un fósforo, rogabas a Dios no quemarte con este fósforo. Lo encendías y si tenías suerte se encendía o se volaba la cabecita o se te quedaba dentro de la uña. Eso es lo que había. Después saltamos ahí. Por eso hoy todavía se sigue hablando del Magiclick. En realidad, el éxito no fue del diseño, si bien fue un lindo diseño para esa época. Lo que tuvo esto como mágico es que vos hacías así, saltaba una chispa y se encendía. Y entonces se incorporó como una enorme velocidad al consumo, porque era necesario. La innovación no es invención. Se generan cambios sobre lo existente que mejoran ese producto o sistema o cultura o sistema administrativo o lo que fuera, para que sea más eficiente, para que funcione mejor, para que preste mayores beneficios, para que la gente esté más confortable. La invención es distinto. La invención trabaja sobre cosas que no existen. El caso, por ejemplo, del bolígrafo o el caso de los fósforos, como invento.
Ahora, los fósforos tuvieron un cambio también evolutivo muy importante. Vinieron estos fósforos, que son los fósforos de madera, que son fósforos que no se autoencienden, cosa que sí pasaba con esto. En los últimos 15 años, la gente ya no tiene necesidades. La heladera ya no es una necesidad. La heladera está. El televisor no es una necesidad, el televisor está. Entonces, ¿hacia dónde va el mercado? El mercado me refiero a la oferta. Va hacia cumplir con los deseos. Texturas, colores, formas. Un área de necesidad que tiene que ver con el deseo, que tiene que ver con el tener cosas lindas, de rodearse de objetos que te den placer. La ciudad, y sobre todo la ciudad de Buenos Aires en particular, tiene una cantidad de demandas que nadie investiga. Las farolas, la iluminación, los tachos de la basura. Yo creo que hay mucho para hacer y que el diseñador no lo ve. Yo creo que son espacios para el diseño industrial. Así como la primera novia, no te la vas a olvidar nunca, yo tampoco me olvido de los primeros productos que diseñé, que fueron 3 o 4. Después de eso, la actividad y la frecuencia de rotación de productos, que sí, vos estás orgulloso, te los olvidás, ni los recordás, salvo alguno que por alguna razón, como pasó con este, la gente se ocupa de que no te olvides nunca. El futuro, que para muchos es lo actual, es el presente, es la imaginación. La imaginación va a estar por delante de la tecnología, del conocimiento, de la experiencia. La imaginación va a ser la que va a mostrar el futuro de la gente, el futuro de este mundo en el que vivimos. Y dentro de ese esquema de la imaginación es donde yo estoy trabajando en la actualidad. Yo no tengo mochila, yo no tengo pasado. A mí nunca me interesó. Yo siempre estoy mirando para adelante, no perdiendo el tiempo. Es decir, a mí cada día, para mí, es ese día. Yo te iba a preguntar si tenías que diseñar una mochila, ¿de qué tamaño era y qué llevabas? Y bien chiquita. Que vaya, por ejemplo, 3 o 4 botellas de cerveza, algunos jamones crudos buenos, un buen pan francés, pero de aquellos. Yo no creo que mucho más, alguna servilletita de papel.